Bueno, estamos de vuelta en la octava. Me da mucho gusto recibir a Hugo Concha. Y bueno, pues es como si estuviera abogado gratis. Quítale el cómo. Pues, consultor. No es cierto, A ver, de es una un vez. placer. Ya, Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. perdón que regrese al caso y que me disculpe la Sí. audiencia. Va a decir que soy muy obsesivo, pero te lo tengo que preguntar. Sí. Nancy Flores graba a Oscar Mario Beteta para, en el momento que está tratando de corroborar información que ella obtuvo a partir de un expediente público. ¿Comete un acto ilegal, como Oscar Mario Beteta la señala? ¿Hay ilegalidad ahí? Vamos a suponer que fuéramos el juez. Hay un tema muy delicado. Yo de lo que he escuchado, de lo que ella aclaró con Julio Astillero, ya estuvo platicando y fue muy clara. Ella da por hecho que cuando habla para pedir la entrevista, para concertar la entrevista. ¿Ok? Y cuando ella recibe la llamada de vuelta, 3 días después, esto lo hace el viernes, cuando ella recibe la llamada de vuelta, ella da por hecho que es para la entrevista. Y es un modus operativo de trabajo de los periodistas grabar. Ahora bien, solo así se puede entender. Yo no te puedo grabar y tú no me puedes grabar a mí. Esta idea que también escuché, que un abogado decía que si son tus conversaciones tú las puedes grabar, sí, si hablas tú solo, pero si yo te grabo a ti, yo no puedo dar a conocer esa información o te tengo que pedir permiso. Pero a ver, es muy importante. Si yo le hablo a una fuente, pues la fuente debe suponer que la estoy grabando. No hay suposición, le tienes que avisar y él tiene que dar autorización. Así está, tengo que decirte, te voy a grabar en este momento. Sí, por supuesto. Por supuesto, digo, yo sé que ahorita me están grabando, es parte de la idea. Pues es lo mismo, ¿no? Si te voy a entrevistar, Hugo. Bueno, por eso ya en el... o sea, tú me tendrías que aclarar, oye, te doy la entrevista, pero no la puedes grabar. Claro. Normalmente así te ocurre. Eso ocurre. Que el entrevistado te dice, oye, sí te la doy, pero no te voy a grabar. Cuando Nancy asume que es para la entrevista, ella se prepara para su entrevista. De hecho, si te fijas, la primera intervención de Nancy es ya la entrevista en sí misma. Empieza a explicar. Hay un expediente dado de no sé qué, no sé cuánto. Ella ya empezó con eso. Ahí es como puedes entender que la grabación era lícita. No estaba cometiendo ninguna irregularidad. El problema es si ese es un malentendido. Entonces tendrían que demostrar uno y otro a un supuesto juez, eventualmente, que efectivamente se daba por entendida la entrevista y era legal, o si Nancy estaba cometiendo, porque sin autorización, sin conocimiento, eso es lo importante, después de todo lo que ha pasado en este país, de grabaciones ilícitas, pues sí, no es una cosa que el derecho autoriza, ¿no? Muy bien, pues con eso, con esa precisión, siempre habrá que preguntar entonces, oiga, lo voy a grabar. Yo creo que siempre es mejor, o con que digas, ¿aceptas la entrevista? De acuerdo. Si aceptas la entrevista, estás condiciendo, es tácito que es una entrevista grabada. Sí, es a lo que voy. Si la entrevista es aceptada, pues bueno, pues son las herramientas para hacer una entrevista. Gracias por la consulta. Todo de memoria está muy complicado. No, yo advertía de esa ilegalidad supuesta a hacer el símil con actos criminales como la extorsión, la amenaza de muerte, la violación. O sea, ahorita parece que estoy dándole un consejo legal a Nancy. Al otro señor hay que ponerle abogado pegado, porque todo lo que hizo es una demencialidad. La agresividad, la equivalencia, todo. O sea, fuera de lugar, creo yo, ¿no? Ahora, estamos en una época donde pareciera necesario nombrar de nuevo ciertas cosas. Estoy leyendo, y se lo recomiendo muchísimo al auditorio, los textos de Rita Segato, ¿no? Son enormes y yo sí creo que hoy, si se quiere comprender la clave que está reclamándose por parte de las mujeres, que Rita Segato pues, es una fuente muy importante. Digo, tanto que Un violador en tu camino son las tesis principales de Rita Segato, nada más para cultura general. Sí. Y en esa liga, Rita Segato tiene un argumento muy importante y es esto de nombrar lo innombrable. Cuando defiende por qué el feminicidio es llamado feminicidio y no homicidio con agravante. Esto que acá decimos de manera muy breve, visualizar. Bueno, el presidente ya desacreditó esa palabra, dice que es neoliberal y mira, yo no me voy a meter en eso, pero sí, en efecto, el tema de fondo es, a ver, en el principio fue el nombre, en el principio fue el verbo, lo dice la Biblia, ¿para qué nos enredamos hasta para los más conservadores? Y en ese sentido, nombrar las cosas se vuelve clave. Y yo estoy sintiendo en esta tensión sobre temas de género o en esta crispación relacionada con los temas de género,
que comienza por el tema del lenguaje, que el presidente reconozca, que el presidente describa, que el presidente nombre, que el gobierno, que el Estado no haga lo que no está haciendo la sociedad o a la inversa. Y en ese sentido me interesa mucho tu mirada jurídica, porque pues lo que no se nombra en derecho no existe, ¿no? Claro, pero tenemos también el mismo problema. El derecho, a final del día, salvo cosas muy recientes, como puede ser alguna ley para ayudar a resolver los problemas de violencia de género, salvo algunas excepciones, el derecho con el que vivimos, con el que convivimos todos los días, es un derecho predominantemente, perdón que lo voy a decir así, machista, ¿no? Es un derecho que no ha sido sensible al tema de género. Es un derecho pensado normalmente en una igualdad, pero que es una igualdad ficticia que normalmente a quien acaba beneficiando es usualmente a los varones, en materia de familia, en materia de delitos, en casi todas sus ramas. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo, conforme más pienso en este problema que estamos viviendo todos de una enorme desigualdad de género, y peor aún, de una terrible violencia hacia el género opuesto, en nuestro caso, El género femenino. al género femenino, yo lo que pienso es que partimos de ese problema, partimos de un problema de insensibilidad y de ignorancia de poder entender en toda su dimensión este contexto. Y mira que estoy hablando con quien yo recomendaría, querido auditorio, que lean la columna de la semana pasada, Yo Macho, que escribió la persona que me estoy entrevistando. Me parece sensacional y la hago mía en todas sus palabras, Ricardo. Yo creo que en nuestro caso medio nos damos cuenta del tema. Y no me vas a decir que tú ya te sientes un especialista ni sensibilizado en todos los temas y rincones de tu vida en temas de género. Yo no, yo todos los días aprendo. No, yo creo que en ese aprendiendo. En ese y me da estamos... mucho dolor, perdón, con eso ya por Sí, no te voy a hablar, y me da mucho dolor ver autoridades que te das cuenta a todas luces, amigos, conocidos y autoridades que no lo entienden. El aparato sensorial de sensibilidad está hoy en crisis, sobre todo el masculino. Está entrando en un estadio de revisión, de deconstrucción. Sí. Y en ese sentido me encanta la palabra disenso. Es decir, porque es cuando los sentidos se rompen, cuando hay que cambiar los sentidos. Por eso este movimiento es sobre todo un movimiento de disenso. Ahora, la pregunta es si nos está interpelando a los varones o nos está volviendo pues más machos, más yo creo que masculinizados en el peor sentido. Yo creo que hay de las dos reacciones, ¿no? Porque te das perfectamente cuenta de la reacción, por lo menos que dice, caray, tienen razón, quiero ver qué es lo que está sucediendo y quiero ver de qué manera me uno a este reclamo más que legítimo de ser, de actuar de manera igualitaria a unas reacciones radicales, incomprensibles, que se van al otro lado y que casi subrayan el tema de, pues porque así es y qué, ¿no? O sea, muy violento. Vieja pendeja. Tú lo dijiste. No lo dije yo. No lo dije yo, afortunadamente. O sea, es la respuesta del vieja pendeja. Claro. Ahí está, y por eso es tan interesante el tema de Nancy, más allá del caso particular, lo que significa, lo que simboliza, es lo que estamos viviendo en todos los ámbitos de nuestra vida, yo creo, ¿no? Ahora, desde esa lógica, pero ya se quedó el término feminicidio, ya no veo a nadie disputándolo. No. Pero no veo un disenso entre los actores gobernantes. O sea, no les veo el ánimo de revisar su aparato sensorial, de escuchar con más cuidado lo que está pasando con las pintas, con los reclamos. Pero yo no sé, cuando dices a los actores políticos, para empezar, hay que acordarnos que tenemos por primera vez una legislatura federal paritaria. Entonces, ahí tenemos, lo que pasa es que hay otro factor que es muy importante. El sistema mayoritario que se creó en la elección pasada, que tiene esta formación política llamada Morena, porque la verdad es que es un fenómeno muy complejo, mucho más que un partido político, y que tiene una cabeza muy clara, que es el señor presidente. Y la verdad es que el presidente, no, o sea, las señales que manda en torno a este tema no son las que a mí me gustaría oír. Son de bastante poca sensibilidad
o de un hombre que claramente creció en un contexto muy distinto. Le Hugo, cuesta mucho trabajo. Se siente muy inseguro cada que aborda el tema. Le cuesta mucho trabajo. Claramente te das cuenta, y como seguramente tú y yo conocemos a muchos señores, colegas o señores más grandes, que nos damos cuenta que el tema no lo acaban de entender. Leía yo una columna de uno de los que supuestamente están preparando nuestra cartilla moral en Twitter, en donde discutiendo con otra persona sobre el tema de Enrique Galván Ochoa. de la guardería ABC, ¿sí? Que discutía con Mariana Gómez del Campo. En el incendio murieron muchas niñas, hubo feminicidio de muchas niñas. A ver, no, ahí sí no había feminicidio. La muerte de una mujer no es feminicidio. La muerte o el homicidio de una mujer por ser mujer es homicidio. Justamente. Es feminicidio. Perdón que ponga el ejemplo, pero es el claro ejemplo de alguien que no ha entendido lo que es el feminicidio. Cuando el presidente trata de interpelar, ayer he hecho una explicación muy larga, hubo una parte que tenía razón. No decía que no se hiciera el trabajo institucional, pero decía también que había un problema social, de cohesión, de conciencia. Eso que se descontextualizó mucho luego en las redes, pero eso, yo creo que lo dijo bien. Lo que ya no dijo bien fue cuando dice, por favor, ya no me pinten las puertas y los monumentos, ¿no? Señor presidente, pues qué padre va a ser, qué bueno que ya tengamos una señal. El día que ya no se haya pintas, quiere decir probablemente que el problema ya lo superamos y esperemos que sea pronto. Pero sí notamos que nos está, a los hombres en términos generales, costando mucho trabajo esto. Tendríamos es una gran realmente oportunidad para el país, para la someternos, universidad, con el tema que la universidad lo está encabezando. Entonces, a mí me gusta, van a decir, este es un masoquista, me gusta que la UNAM estemos viviendo este problema. Se puede colocar a la vanguardia la UNAM. Se puede colocar a la vanguardia y seguramente lo va a hacer, nos está costando trabajo. Hay que ser imaginativos, hay que dialogar, hay que aprender a escuchar, cosas que a veces tampoco se nos da muy fácil, ¿no? Pues muchas gracias, Hugo Concha. ¿Teníamos muchos otros temas. ¿No quieres hablar de nada más? Sí quiero, desde luego que sí. Te invito el martes que entra. Consulta gratis para tu servidor y la audiencia. Con mucho gusto, porque yo creo que Gracias, licenciado Hugo Concha. Muy bien explicado. Que Dios lo bendiga. Tenemos que volver a hablar de la reforma de Arturo Saldívar. Muy bien, pues si te parece, la siguiente semana seguimos. Con todo gusto. Vamos a corte y de vuelta.